Dios me la bendiga, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Muy buenos días, mi amado hermano. Como dice su palabra, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Bendito y grande, maravilloso Señor, resplandece tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Bendito sea y grande, maravilloso, como su palabra nos dice claramente. Bendito sea el nombre del Señor. Grandes son tus maravillas, Señor. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial, dándole gracias por este día maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día, por una nueva oportunidad, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros, aún nosotros fallándote, Señor, aún nosotros siendo pecadores, Señor. Pero gracias por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Ante todo también pidiéndote perdón, Señor, por mis fallas, por mis errores, por mi caída, Señor, pidiendo que me perdones por aquellas ofensas o aquellas miradas que he pegado, Señor, que tú seas perdonándome, Señor. Perdóname, Padre amado, por mi vocabulario, Señor, por mis faltas, Señor, que he pecado delante de ti, Señor. Perdóname, Señor, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Grande, maravilloso, Señor, gracias, Señor. Sin ti nosotros no somos nada, Señor. Nosotros somos como un trapo inmundo, Señor. Pero contigo, Padre amado, te damos gracias, Señor. Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Te damos gracias por este alimento que vamos a recibir, este alimento espiritual, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día, por esta oportunidad que me has dado, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Grandes son tus maravillas, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no darte la gracia, Señor? Tantas maravillas que has hecho, Señor. Tantas cosas buenas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Cómo no has cambiado nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Grande y poderoso eres, Señor, misericordioso, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias también por los alimentos que pones en la mesa, Señor. Gracias, Señor, también porque provees un trabajo, Señor. Gracias por la salud de nuestra familia, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de ellos y a cada una de su familia. Bendice su salida, bendice su entrada, bendice su vida, Señor, Padre amado. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Así es. Como habíamos leído en el capítulo, en 1 Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 21, cómo nos habla nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que nos habla, lo que nos dice. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vemos, dice que el regreso del arca al país de Israel. Los filisteos la enviaron a su lugar, acompañado por consejo de sus sacerdotes. Como vemos en el versículo 1 al 11, leemos lo que nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que ellos escucharon el consejo de los adivinos. Y entonces vemos lo que dice en el capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamados a los sacerdotes adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Haznos saber de qué manera la hemos de devolver y enviar a su lugar. Ellos dijeron: si envías el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagala la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis que no se apartó de vosotros su mano. Y ellos le dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Y haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones, que destruyen la tierra. Y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra.
¿Por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios y faraones endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no lo dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas en el carro y hacer volver su becerro detrás de ellas a casa. Y tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrendas por la culpa, las pondréis en una caja y al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y volveréis. Si sube por el camino de su tierra de Beseme, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no sabremos que no es humano lo que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos, dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas y que criaban, las uncieron y el carro y encerraron en su casa su becerro. Y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y las cajas que los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se caminaron por el camino de Beseme y seguían caminando recto, andando y bramando, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Besemet. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente, como leemos lo que nos dice la palabra de Dios mismo, nos habla. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a su sacerdote divino y preguntar: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolver y su propio país. Devuelvan el arca de Dios de Israel junto con regalo, le dijeron. Envíen una ofrenda por culpa para que las plagas se detengan. Entonces, si sanan, sabremos que fue la mano del Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por las culpas deberemos enviar? Preguntaron. Entonces le respondieron: y que las plagas lo hirió, y a usted y a sus 5 gobernantes elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, como lo que asolaron la tierra, y hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlo a ustedes y a su Dios y su tierra. No sean tercos, rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios cuando Dios terminó con ellos y estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría, y asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Enganchala a la carreta, pero encierren su becerro en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta junto a ella. Coloquen un cofre en las ratas de oro y tumores de oro que estarán enviados como ofrendas por las culpas. Después dejen que las vacas vayan por donde quiera. Y si cruzan la frontera de nuestras tierras y van hacia Beer-Semé, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruza, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones y engancharon las 2 vacas y la carreta y encerraron su cría en el corral. Luego pusieron el arca del Señor en la tierra junto con el cofre y contenían los tumores y, y las ratas de oro. Efectivamente, la vaca, sin desviar a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes y ungiendo por todo el camino los gobernantes filisteos y la figura que hasta los límites de Bet-Semes. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos que regresan el arca del país de Israel. Los filisteos envían
su lugar acompañado por el consejo de sus sacerdotes, como habíamos leído el versículo 1 hasta el 11, de ricos presentes al Dios de Israel para hacer expiación por sus pecados, como vemos el versículo 3 que dice claramente, bendito sea el nombre del Señor, grande, maravilloso el Señor. Vemos como dice el versículo 3, dice claramente que ellos dijeron, si enviar el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis que no se aceptó de vosotros su mano, no se alejó de vosotros la mano del Señor. Vemos claramente que la culpa del pecado tendríamos que pagar anteriormente, cuando teníamos pecado, teníamos que pagar con un animal el sacrificio. Y así lo hicieron el pueblo de los filisteos hacia el Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que dicen, con todos los proyectaban procesarle del nuevo o no ser que la providencia hiciese las vacas contra su naturaleza e inclinaciones fuesen al país de Israel. Vemos claramente que el versículo 8 y 9 nos dicen, ponga el arca del Señor en la carreta y junto con ellas coloque un cofre de ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviados como ofrenda por culpa después. Dejen que las vacas vayan por donde quiera. Si cruza la frontera de nuestra tierra, va hacia Beesemet, sabremos que fue Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por casualidad. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Como vemos, dice, los israelitas le recibieron con gran regocijo y sacrificio y alababan, como vemos el versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Efectivamente, las vacas, sin desviarse en ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Beesemet, mugiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos le siguieron hasta los límites de Beesemet. Ahora bien, los habitantes de Beesemet estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entre el campo de un hombre llamado Josué y tuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazo la madera de la carreta para leña, mató a las dos vacas y las sacrificaron en el Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron la carreta del arca del Señor y el cofre que contenía la rata y los tumores de oro. Los pusieron sobre la roca grande. En ese día el pueblo de Beesemet ofreció muchos sacrificios, ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto regresaron en Cron en ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por Filisteo al Señor como ofrenda por culpa era regalo de los gobernantes de Asdón, Gaz, Escalón, Gad, Ecrón. Los 5 ratones de oro representaban las 5 ciudades filisteas, junto con sus aldeas vecinas, que eran controladas por los 5 gobernantes del gran, de la gran gobernante, la gran roca de Besemet, donde colocaron al arca del Señor. Todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió ahí. Trasladan el arca a Kiriat Jearim, pero el Señor mata 70 hombres. Semé porque miraron dentro del arca del Señor y el pueblo hizo gran duelo porque el Señor había hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos como una insensato curiosidades de mirar el interior del arca, porque lo que gran multitudes ellos cayeron muertos. Vemos claramente que la curiosidad de ver qué había dentro del arca. Sabemos que el arca era, era cosa que no podías ver, porque ahí estaban guardadas las piedras cuando anteriormente en los libros de Moisés dice claramente en Éxodo, vemos en la parte de Moisés que fue puesto los mandamientos ahí, las piedras
fueron guardadas en el arca. Por eso el arca era sagrado, nadie lo podía ver. Solamente cuando el Señor hablaba y decía algo o saquen, él tenía que ser por él. Pero personas que tenían que estar limpios, no cualquiera, eran, eran los levitas que tenían que hacer eso. No cualquiera no tenía que ser, solo los sacerdotes que estaban destinados a ese trabajo, a esa el sacerdocio para eso, no es para que los que cualquiera cojan y vean. Si nosotros somos pecadores, no podríamos hacer eso ni coger esa parte porque no estamos limpios. En ese caso, ellos tenían que limpiarse primero para poder entrar al lugar santísimo. Y en ese lugar era que ellos no podían ingresar. Como vemos en Números, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vemos en Números capítulo 4, verso 20, los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por instante. Si lo hacen, morirán, dice. O sea, no podemos, habíamos ellos, entrar. Y por esas razones ellos murieron, dice, con una insana curiosidad, dice, de mirar el interior del arca, porque una gran multitud de ellos cayeron muertos. Vemos claramente que en el versículo 19, pero el Señor mata a 70 hombres de Besemet porque miran dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo porque el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo? Clamaron, ¿dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros de gente de Kirí Harim y dijeron, los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévense. ¿Qué? Entonces, ellos no comprendían lo que era. Ellos tenían que haber adorado al Señor Todopoderoso, pero ellos no entendieron. Más bien ellos quisieron deshacerse del arca. Cuando tienes una bendición, es una bendición que te da el Señor. No la desprecies, mi amado hermano. Hay veces nosotros teniendo algo importante, como nosotros practicamos la palabra del Señor, hay muchas personas que desprecian, lo tienen como un objeto que no es nada. Pero recuerda que nosotros somos siervos del Señor, somos hijos de Dios y lo que traemos son mensajes, somos mensajeros del Señor, somos nosotros atalaya. Las personas que desprecian a esta persona, ellos también serán despreciados en la ira de Dios. Así es, mi amado hermano. Por más pequeño que uno sea, no debe despreciar, mi amado hermano, porque desprecias esta palabra del Señor, mi amado hermano. Vendrá un juicio y en ese juicio la palabra del Señor será juzgada. Te será juzgada porque despreciaste. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestros pensamientos, mi amado hermano. No lo hagas, vas a tener un juicio, no lo hagas, no desprecies la palabra. No ignores y no hables mal de un siervo del Señor, mi amado hermano, porque vas a tener problemas. No con el siervo, sino con el Señor, mi amado hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a darle gracias por esta palabra maravillosa que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Por eso dice su palabra que no juzgues a nadie, porque si juzgas, estás haciendo lo mismo. Dice lo mismo, lo que estás juzgando, haces tú lo mismo, dice. Y no sabes que tú en el juicio vas a llegar al juicio y vamos a estar frente al juicio donde está el Señor que nos juzgará. Él nos va a juzgar. No, nosotros no tenemos que juzgar a nadie, mi amado hermano, porque llegaremos al mismo juicio y Él nos juzgará. Por eso dice que su palabra mismo dice claramente, las cosas buenas que has hecho será pagada, pero las cosas malas que has hecho también serán pagadas, mi amado hermano. Grande y maravilloso nuestro Padre Celestial. No digas que no te ha hablado el Señor, sí ha hablado, y sí nos habla en nuestras vidas cada día. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias por esta palabra, por este mensaje tuyo, Señor. Sabemos que tú eres el que nos hablas cada día, Señor. Sabemos que tú nos hablas. Señor, ayúdanos, Señor, a entender y a comprender de tu palabra, Señor. Danos ese Santo Espíritu, Señor,
para poder, Señor, entender y comprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos cada día más, Señor. Como tu palabra dice, oh Jehová, Dios, Dios de los ejércitos, restáuranos, Señor, cada día, Señor. Restáuranos cada momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender más de tu palabra, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que me has dado para estar delante de ti, Señor, para poder expresar de tu palabra, Señor. Gracias por escogerme cada día, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Vive Jehová. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.